El examen físico del cráneo se realiza en el mismo orden en el que se hace todo el examen segmentario, es decir, se empieza con la inspección, se continúa con la palpación, no se percute regularmente el cráneo y hay situaciones excepcionales que las voy a mencionar y obviamente no se ausculta el cráneo a no ser que sean situaciones muy, muy excepcionales. Es decir, que básicamente nos orientamos en el cráneo a la inspección y palpación. Empiece la inspección haciendo clic en el icono rojito. El examen físico de cráneo empieza con la inspección y para hacer la inspección debemos tomar en cuenta que la intencionalidad de la misma está en registrar en la historia clínica y de forma ordenada una especie de identikit del sujeto lo más detallado posible, siguiendo un orden de arriba hacia abajo, orden que les presento a partir de la forma craneal, la descripción del cabello, la frente, cejas y pestañas, párpados, ojos, nariz, orejas y concluimos en boca donde se insertará el odontograma. Pueden hacer clic en cada una de las áreas para ingresar a la misma. Empezamos a hacer la descripción de la cara describiendo la forma de la misma en base a cómo ustedes la observen en el paciente simulado. Así que se describirá si la misma es cuadrangular, triangular con base superior, triangular con base inferior, romboidal, acorazonada, redonda u ovoidal. Una vez que termino esto, empiezo a describir la implantación pilosa. Se llama implantación pilosa androide, aquella que tiene los surcos de entrada en la región frontotemporal, mientras que la ginecoide tiene una concavidad inferior, sin extensiones a nivel de los surcos frontotemporales. Cuando ya he descrito la implantación pilosa, empiezo a describir el cabello. Cuando empezamos a hablar del cabello, primero debemos escribir el color. No se olviden que al pelo negro se le va a llamar nigrotrico, al blanco se va a llamar leucótrico, al rojo se va a llamar rubrótrico, etcétera. Pero además del color debemos ver si el mismo es lacio, se va a denominar lisotrico, se va a llamar rizotrico cuando es ondulado, se va a describir también la longitud del cabello, si es largo o si es corto, pero además también debemos describir, en algunos casos podemos encontrarnos con calvicie total o calvicie parcial, que es diferente encontrar áreas de pelo donde no existe cabello, como en la imagen inferior derecha, que se denomina alopecia areata. Continuamos descendiendo después de haber descrito los cabellos y empezamos a describir la frente. En la frente se debe describir la amplitud de la misma basada en lo que es el través de dedo, es decir, cuánto mide el ancho de nuestros dedos y cuántos dedos de frente tiene. Si el ancho de mi dedo mide 1,5 y tiene 3 traveses de dedo, debemos explicar que la frente tiene una longitud aproximada de 4,5 centímetros o de lo contrario, 3 traveses de dedo. En la frente se deberá también describir si no tiene arrugas o si estas son muy marcadas o hay señales de pliegues sostenidos en la misma. Una vez que he terminado de describir la frente, paso a describir las cejas. Hay cejas que son abundantes, escasas, hay cejas que son rectas, como la superior que ustedes ven y se ven completamente planas, otras que tienen una angulación suave, pero la cola es muy escasa, otras tienen un ángulo muy pronunciado y son muy abundantes en su interior. Hay cejas en forma de S, redondeadas o cóncavas. Hay cejas delineadas, etcétera, y tienen que describirlas una a una, al igual que en algunos casos, como en la madarosis, que hay ausencia de cejas.
Seguimos bajando y vamos a empezar a observar los párpados, que es importante en los párpados, ver la movilidad de los mismos y si estos ocluyen el ojo por completo. Cuando hay exoftalmos, a veces los párpados no llegan a ocluir el ojo por completo, dejando vista la esclera del ojo. En los párpados también tenemos que ver si no existen orzuelos, chalación, tumores, etcétera. Después vemos las pestañas y en las pestañas tenemos que ver si estas son cortas, largas, rectas, si están en una sola hilera, si las mismas se encuentran dirigidas con concavidad superior o junto con el párpado se están introduciendo al ojo como en la imagen superior izquierda, donde se denominará entropion. O de lo contrario, si está el párpado vertido junto con las pestañas y eso se denomina ectropion. No olviden también de que una vez que he revisado el párpado, me dirijo al ojo y en el ojo tenemos que describir el color de las escleras. En ocasiones podemos ver una hiperemia escleral como en la imagen superior derecha o esta imagen que se presenta como lo que llaman la gente regularmente como carnosidad que está en el ángulo interno del ojo, que se denomina pterigium. No olviden que la esclera sí se debe describir. Una vez que he terminado de describir la esclera, voy hacia adentro describiendo el color del iris, que puede tener diferentes tonalidades, ser café, verde, café oscuro, azul, verde, que creo que ya lo he dicho, etcétera. Pero también podemos tener una anisocromía, como en la imagen inferior izquierda, donde los dos ojos son de diferentes colores. Una vez que he visto el iris, tengo que ver la pupila y ver si la misma tiene la misma dimensión, a lo cual se llama eucoria. Si existe diferencia de dimensiones, como en el caso central inferior, se denominará anisocoria y se tiene que explicar en qué ojo se encuentra la midriasis. O bien la discoria que está en la imagen inferior derecha, donde existe una desigualdad del reborde de la pupila. Se debe revisar también los reflejos pupilares. Les coloco un video como para que tengan idea cómo funcionan los reflejos pupilares y cuáles son las maniobras que se deben realizar para la descripción de los mismos. Reflejos pupilares. Los reflejos pupilares se exploran con una lámpara de bolsillo, iluminando de frente uno de los ojos. La pupila de ese ojo disminuye su diámetro por contracción del esfínter pupilar y se conoce como reflejo fotomotor, que depende de la integridad de las vías aferentes y eferentes del mismo ojo. De igual manera, se produce miosis paralelamente a la convergencia debido a las relaciones autónomas que unen la inervación motora extraocular y la iridiana. Una vez que se ha concluido la descripción de los ojos en todos sus componentes, se pasa a revisar la nariz, observando si está recta. En caso de desviaciones laterales, se hablará de rinoescoliosis. Se tendrá también que verificar la permeabilidad de las fosas nasales, ocluyendo cada fosa nasal y pidiendo al paciente que inspire profundamente. Cuando hay obstrucciones, el sonido cambia. También se observará, como en la imagen superior izquierda, la existencia de rinocifosis o en algunos casos la rinolordosis, que es opuesta a la imagen que ustedes ven. Después pasamos a describir las orejas, observando primero su localización, que debe estar en las regiones laterales del cráneo, en un espacio delimitado por dos líneas imaginarias que pasan por el ángulo externo del ojo, de ambos ojos, y la línea inferior por la punta de la nariz. La oreja debe estar localizada en ese espacio.
sino se habla de implantación alta, implantación baja, y si sobrepasa estas líneas se hablará de macrotia. Como verán, existe una gran diversidad de formas de oreja. Cuando existe mucha variación en esta, se deberá describir todos los componentes. No se describe lo que no hay, sino lo que existe. Luego pasamos al examen de boca siguiendo un orden. Se explicará las características de los labios, si estos son gruesos, si son delgados, el color de los mismos. Después se empieza a observar hacia adentro, es decir, pedimos al paciente que abra la boca, vemos la dimensión de la apertura bucal. Después se verá los dientes, las características de los dientes y se registrará todo ello en un odontograma. Por favor, se explicita de que no se coloquen diagnósticos como caries, sino los signos que se encuentran o lo que se ve para que yo después diagnostique una caries. Se tiene que describir también las encías, la mucosa oral, al igual que la lengua. Concluimos el examen oral con la revisión de la orofaringe, en la cual se tiene que ver la centralidad de la óvula, que esta no esté desviada hacia ningún lado. Se tendrá que ver el color de los pilares anteriores y posteriores de la región orofaringea, el fondo de la faringe, que no haya presencia de exudados o trasudados o erupciones maculopapulomatosas, eritema. Se deberá ver que no exista crecimiento de las amígdalas y se explicará dentro de la historia clínica aquello que vemos, no aquello que no vemos. También tomen en cuenta de que en el examen se tendrá que realizar la evaluación de la ATM y las características de la misma, tanto en palpación como en la auscultación. Y buscamos masas alrededor del cráneo y en las regiones de los ganglios. Si el paciente voltea la cabeza hacia allá, podemos percibir las cadenas ganglionares si ellas estuviesen afectadas. En este caso, como están normales, no podemos sentir nada, pero sería así, básicamente. Cadena ganglionar preauricular, retroauricular, parotídea, submandibular, mentoniana, Para realizar el examen físico de cuello siempre se tiene que empezar con la inspección, y en la inspección observaremos que no existan elevaciones, que no existan masas tumorales, cambios de coloración, fístulas, etc. Inmediatamente después pasamos a la palpación, y la palpación se realizará tomando en cuenta las cadenas ganglionares, los vasos sanguíneos y finalmente la tiroides. Tomemos en cuenta que también durante el proceso de inspección se podría revisar los movimientos del cuello, sea de flexión, extensión, lateralización y circunducción. Para realizar una exploración del cuello es preciso que el paciente esté tranquilo y relajado, mostrando el cuello y la parte superior del tórax. Nos lavaremos las manos y es buen momento para hacer una inspección, que puede denotar cambios en la coloración de la piel, abultamientos, asimetrías o cicatrices de intervenciones previas. De una manera simplificada, los niveles ganglionares del cuello se enumeran con números romanos del 1 al 6. El nivel 1 corresponde al área submentoniana y submandibular. El nivel 2, 3 y 4 es la cadena yugular alta, media y baja.
El nivel 5 corresponde al triángulo cervical posterior y el nivel 6 es la región central del cuello. Al efectuar la palpación debemos tener buena idea de la simetría y para ello es fundamental que la palpación sea bimanual y a ser posible con el explorador situado detrás del enfermo. Comenzaremos palpando el nivel 1, los ganglios submentales y submandibulares. Nos dirigiremos a palpar los ganglios del área 2, cadena yugular alta, y a partir de ahí exploraremos también toda la región preauricular y retroauricular. Continuaremos la exploración palpando el área 3 o los ganglios linfáticos correspondientes a la cadena yugular media y el área 4 o ganglios linfáticos correspondientes a la cadena yugular baja. A veces es de utilidad coger el esternocleidomastoideo entre los dos dedos o ayudándonos con la otra mano introducimos el dedo por debajo del borde posterior. Continuaremos palpando la región cervical anterior y también examinaremos el esqueleto laríngeo. Miraremos si se mueve, si tiene claqueo laríngeo o si está ensanchado, que puede aparecer en algunos tumores. Para explorar el área tiroidea le indicaremos al paciente que extienda un poco el cuello y que degluta saliva. Típicamente los nódulos tiroideos se movilizan con la deglución. Continuaremos la exploración en el triángulo posterior del cuello, donde se palpa la cadena del nervio espinal y palparemos también los ganglios occipitales y terminaremos la exploración palpando el hueco supraclavicular. Y por último nos volveremos a lavar las manos. Cuando describamos la lesión, haremos mención al tamaño, a la localización, a la consistencia, a la presencia de dolor o signos inflamatorios y a la movilidad. También se debe tener precaución en examinar en el paciente la presencia de ingurgitación yugular, que es el engrosamiento de la vena yugular que normalmente no debe existir en un paciente. Esta se ve en un paciente que tiene problemas cardíacos o hepáticos, cuando existe una descompensación de ambos y se observa como un engrosamiento que pueden ver en la imagen, que se determina de acuerdo a los grados. Si solamente se ve en el tercio inferior, se llama ingurgitación de primer grado. Si se ve los 2/3 hacia arriba, se llama segundo grado. Y si se ve hasta casi el ángulo mandibular, se llama ingurgitación de tercer grado. Se deberá observar también la presencia o como una masa de bocio que tiene técnicas especiales de palpación, la técnica de Kerbein, que es con el examinador por detrás, y la técnica de Lahey, que es con el examinador hacia adelante. Se les adjunta un link para la lectura del mismo.